Hola chicos, ¿cómo están? Pues hoy vamos a presentar nuestra clase de epistemología. En esta clase vamos a ver diferentes definiciones sobre lo que normalmente se ocupa o quizás lo que pudiera contener una teoría. Estamos hablando del objeto de estudio, de la teoría en general o de la teoría en sí y del método científico. En esta clase vamos a conocer cada una de las definiciones de estos tres conceptos. Así que bienvenidos y vamos a comenzar. Vamos a comenzar hablando sobre la ciencia. Para comenzarnos a adentrar, pues, sobre estos términos o este tema. La ciencia es el conocimiento científico o ciencia. Es un tipo de conocimiento que también representa la realidad. El conocimiento científico se caracteriza por ser objetivo, metódico, general y comprobable, donde predominan las condiciones reales del objeto de investigación que determinan una realidad válida. En otras palabras, se puede denominar objetividad científica. Para entender un poco más sobre la definición de ciencia o conocimiento científico, que en este tema lo tomaremos como conocimiento científico sinónimo de ciencia, vamos a partir esta palabra de conocimiento científico. Vamos a ver qué es conocimiento. El conocimiento es la acción o el efecto de conocer, es decir, es como adquirir información importante en la cual nosotros la podamos comprender. Bien, si el conocimiento es el efecto de conocer, de saber algo nuevo, el conocimiento científico, más que saber algo en general, se determinaría o se especificaría en que ese conocimiento o esa información valiosa que nosotros estamos adquiriendo tenga un objetivo, tenga un método para llegar a ese objetivo, que sea un conocimiento que se pueda aplicar de manera general y que sea comprobable. No es lo mismo, yo conozco tal fruta, que eso estaríamos hablando de un conocimiento quizás como simple, a adquirir un conocimiento que tenga estas características, que ese conocimiento tenga un objetivo, que para llegar a ese conocimiento nosotros tengamos que cumplir o que llevar a cabo o que tenga que tener un método para llegar a ese conocimiento. Y también no es lo mismo un conocimiento X a que ese conocimiento sea comprobable. Eso es lo que hace la diferencia entre el conocimiento y el conocimiento científico. Y de repente les hago mucho hincapié en esto para poder entender el concepto o el sinónimo de conocimiento científico, es decir, ciencia. La ciencia no es otra cosa más que adquirir un nuevo conocimiento y que ese nuevo conocimiento tenga un objetivo, tenga un método para llegar a ese objetivo, que el conocimiento pueda ser quizás en general y que sea comprobable. ¿Ok? Esto hablando sobre ciencia, sinónimo de conocimiento científico. Bien, ¿qué es el objeto de estudio? Pues el objeto de estudio de la ciencia son los fenómenos que ocurren en la naturaleza y sociedad, cuyo conocimiento nos permite explicar los sucesos y predecirlos de forma racional. Explicarlos de forma racional significa que no dejamos que ninguna idea preconcebida, política o religiosa intervenga en la forma de estudio de la ciencia.
El objeto de estudio de la ciencia suscita preguntas una vez que es observado. La ciencia intenta resolver las preguntas a través de un diseño experimental. Esto define el objeto de estudio de la ciencia y pone los límites a la investigación que se va a realizar. En concreto, el objeto de estudio son los fenómenos que pueden ocurrir en la naturaleza. Cualquier fenómeno pudiera ser un objeto de estudio. Pero para encontrar un objeto de estudio, quizás una pregunta clave que nos podría ayudar es saber o preguntarme qué quiero estudiar. Y al respondernos esa pregunta, seguramente encontraremos un fenómeno y ese será el objeto de estudio. Para entender un poco más de lo que es el objeto de estudio, los invito a ver este video. El objeto de estudio. El objetivo de la sesión permitirá al estudiante identificar y definir el objeto de estudio de su investigación. Para el logro de este objetivo, se hará una revisión de los siguientes tópicos. Definición de objeto de estudio, el rol del objeto de estudio de una investigación y construcción del objeto de estudio. El objeto de estudio es lo que se quiere saber o conocer. Es el recorte de la realidad que se quiere aprehender de una forma científica. Este objeto de estudio debe delimitarse, luego elaborarse de forma conceptual, elaborarse de forma empírica y en última instancia debe construirse la interpretación de ese objeto que se va a plasmar sobre el papel. El objeto de estudio siempre debe contener una noción del caso o casos que interesa observar, las características que se quiere observar de esos casos, lo que se quiere hacer con esas observaciones y el contexto en que se quieren hacer esas observaciones. En la práctica, el objeto de estudio se da por lo general a manera de pregunta, por ejemplo, ¿cómo afecta el consumo de proteína en el rendimiento académico de niños de educación básica en los colegios públicos de Miraflores? Como se observa, los 4 aspectos mencionados en la diapositiva anterior se encuentran incluidos en la pregunta: la noción de casos, niños de educación básica, las características a observar, el consumo de proteína y el rendimiento académico. Lo que se quiere hacer con las observaciones, establecer relación de causa-efecto y finalmente el contexto, escuelas públicas de Miraflores. Esta pregunta, reformulada como afirmación, es el objeto de estudio a construir: el efecto del consumo de proteína en el rendimiento académico de niños de educación básica en los colegios públicos de Miraflores. El rol del objeto en el proceso investigativo es de orientación de la investigación. Una vez claro el objeto que se desea construir, se elabora el objeto conceptualmente, luego empíricamente, para finalmente tener una construcción final del objeto de estudio. Para la elaboración conceptual del objeto de estudio, lo que se suele hacer es definir el objetivo general, que vendría a ser, poniendo un símil, el destino de la investigación. El objetivo de la investigación siempre comienza con verbos en infinitivo, como describir, analizar, identificar, verificar, etc. Por ejemplo, describir el efecto del consumo de proteínas sobre el rendimiento escolar de los niños de educación básica en los colegios públicos de Miraflores. Al lograr la acción concreta de describir el efecto, se logrará la construcción final del objeto de estudio. Luego de la construcción del objeto conceptual, se construye el objeto empírico. Ello implica el hacer las observaciones en la realidad y operar sobre esas observaciones, de tal modo que se logren los objetivos de la investigación y por ende la construcción final del objeto de estudio. Para la construcción del objeto empírico se cuenta como guía con el diseño metodológico de la investigación. Ello implica 6 aspectos básicos: el propósito del estudio, el enfoque, la dimensión temporal, la definición de la unidad de análisis, la recolección y el tratamiento de datos. El propósito implica el para qué se van a realizar las observaciones que se pretende: describir, explicar, explorar, evaluar. En cuanto al enfoque, se pretende explicar investigación cuantitativa o comprender investigación cualitativa. La dimensión temporal se refiere a cuándo se harán las mediciones u observaciones de forma
longitudinal o transversal. La unidad de análisis es importante definirla, ya que está referida a qué o quiénes observaremos: individuos, grupos, objetos, empresas, organizaciones, etc. La recolección de datos tiene que ver con qué información y de qué manera se extraerá la información de las unidades de análisis. Y por último, el tratamiento de datos se refiere a las operaciones que hay que definir para procesar los datos recolectados y poder construir finalmente, mediante los resultados, el objeto de estudio. A manera de conclusión, referimos que 1. El objeto de estudio es lo que se quiere saber o conocer. Es el recorte de la realidad que se quiere aprehender de una forma científica. 2. El tener claro cuál es el objeto de estudio asegurará el éxito de una investigación al tener claridad sobre lo que se pretende conocer. El objeto de estudio siempre debe evidenciar la noción del caso o casos, las características a observar, lo que se quiere hacer con las observaciones y el contexto. Una vez identificado el objeto de estudio, hay que elaborar conceptualmente el objeto, así como empíricamente. Elaborar conceptualmente el objeto implica definir los objetivos de la investigación, mientras que la elaboración empírica implica definir los aspectos metodológicos del estudio: propósito, enfoque, tiempo de mediciones, unidad de análisis, recolección y tratamiento de los datos. Bien, chicos, este video me encantó porque de alguna manera detalla muy bien, a mi parecer, lo que es el objeto de estudio. Esa manera importante de saber qué queremos conocer, y lo que garantiza al final del día que aquella ciencia o aquella que queramos, o aquel fenómeno del cual queramos investigar esté investigado de una manera correcta y precisa. Bien, ahora vamos a conocer, o vamos a adentrarnos un poco más a lo que es la teoría, a este concepto. La teoría es el conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación. También la teoría es una serie de leyes que sirven para relacionar determinado orden de fenómenos, y la teoría son hipótesis cuyas consecuencias se aplican a toda ciencia o a parte muy importante de ella. De alguna manera, la teoría es todo ese conocimiento, todos esos pensamientos especulativos que podemos tener acerca de algo o de alguna cosa. ¿Será verdad que el mar es azul? Esa especulación termina siendo una teoría que puede o no tener una aplicación. Al final del día son como el último punto dice, es una serie de hipótesis, ideas que se pueden tener con respecto a algo y que se pueden o no aplicar. No podríamos decir que son ideas vagas, pero sí podríamos decir que son una serie de ideas que surgen a través de nuestro conocimiento previo, las cosas que nosotros ya conocemos desde antes, y que al tener un nuevo conocimiento nos surgen nuevas ideas, nuevas teorías, nuevas hipótesis, preguntas que quisiéramos resolver con respecto a algo. Y para conocer un poco más de lo que es la teoría, quiero presentarles este otro video que me encantó. Una teoría científica es un tipo específico de teoría utilizada en el método científico. El término teoría puede significar algo diferente dependiendo de a quién le preguntes. La manera en la que los científicos usan la palabra teoría es un poco diferente a como es comúnmente usada por las demás personas. La mayoría de la gente usa la palabra teoría para referirse a una idea o un presentimiento que tienen, pero en términos científicos, la palabra teoría se refiere a la manera en la que interpretamos los hechos. Todas las teorías científicas comienzan siendo una hipótesis. Una hipótesis es una idea que aún no se ha probado.
Si se reúne la suficiente evidencia como para sostener la hipótesis, pasa al siguiente nivel en el método científico y se convierte en una explicación válida de un fenómeno. Una teoría científica es la base para las observaciones. Muchas teorías van a cambiar, o la manera en la que se interpreta va a cambiar, pero los hechos como tal no cambian. Una teoría es como si tuviéramos una cesta en la que los científicos ponen los hechos y observaciones que se encuentran. La forma de la canasta puede cambiar a medida que los científicos aprenden más cosas e introducen más hechos. Por ejemplo, tenemos una amplia evidencia de rasgos en poblaciones cada vez más o menos comunes en el tiempo, por lo que la evolución es un hecho. Pero las teorías generales sobre la evolución, la forma en que pensamos que todos los hechos van de la mano, podrían cambiar a medida que se hacen nuevas observaciones acerca de la evolución. Cualquier teoría científica debe basarse en una investigación cuidadosa y racional de los hechos. Hechos y teorías son dos cosas diferentes. En el método científico hay una clara distinción entre los hechos, que se pueden observar o medir, y las teorías, que son explicaciones e interpretaciones de los hechos científicos. Una parte importante de una teoría científica incluye declaraciones que tienen consecuencias observacionales. Una buena teoría, como la teoría de la gravedad de Newton, tiene unidad, lo que significa que se compone de un número limitado de estrategias de resolución de problemas que se pueden aplicar a una amplia gama de circunstancias científicas. Otra característica de una buena teoría es que se forma a partir de una serie de hipótesis que pueden ser probadas de una forma independiente. Una teoría científica no es el resultado final del método científico. Las teorías pueden ser probadas o rechazadas como las hipótesis, y las teorías pueden ser mejoradas o modificadas a medida que se recolecta más información, de manera que la exactitud de la predicción se hace mayor con el tiempo. Algunos creen que las teorías se convierten en leyes, pero las teorías y leyes tienen funciones separadas y distintas en el método científico. Una ley es una descripción de un fenómeno observado que se cumple cada vez que se prueba. No explica por qué algo es cierto, simplemente afirma que es cierto. Una teoría, por su parte, explica las observaciones que se recogen durante el proceso científico. Es así que, aunque una ley y una teoría son parte del proceso científico, son dos aspectos muy diferentes. Muchas gracias por ver este capítulo. Si el video te gustó, compártelo con tus amigos, y si aún no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y, como siempre, nos veremos en el futuro. Perdón por ese comercial de una de mis aplicaciones. Bueno, entonces vamos a entender como teoría científica esas hipótesis no comprobables que podemos o que los científicos pueden ir teniendo a lo largo de ciertas investigaciones. Bien, bueno, pues esto sería todo por esta clase. Seguimos en contacto. Muchas gracias, chicos, y nos estamos viendo. Hasta mañana.